Hace apenas unos minutos, se reveló una triste noticia que conmocionó a México. El expresidente Felipe Calderón, otrora elogiado por su mano dura en la lucha contra el crimen, enfrenta ahora un final que dejará a muchos desconsolados. Desde la cima del poder hasta sus días de soledad, su historia no es solo una tragedia personal, sino también un reflejo del destino de una época. Bienvenidos a nuestro canal donde las historias más reales y profundas sobre personas y destinos se cuentan de la manera más honesta. Hace apenas 13 minutos, México entero se estremeció con una noticia que nadie quería escuchar. En los titulares de televisión, en los portales digitales, en los susurros de la gente, en las calles. El nombre de Felipe Calderón volvió a resonar, pero esta vez no por sus discursos firmes, ni por sus promesas de cambio, sino por un desenlace que dejó a muchos con el corazón encogido. La cámara de un noticiero enfocó una imagen silenciosa, una ambulancia frente a un edificio en el corazón de Madrid, donde Calderón había residido en los últimos años. Ninguna declaración oficial todavía, solo la confirmación de algo que parecía imposible. El hombre que alguna vez desafió a los cárteles más poderosos del mundo, que habló de justicia y patria, con la voz temblorosa de la convicción, había caído víctima del tiempo del aislamiento y tal vez de sus propios fantasmas. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes, unos de condolencia, otros de crítica, y otros simplemente de desconcierto. ¿Cómo terminó así?, preguntaban. ¿Dónde quedaron los años de gloria, los discursos, la fuerza? Y mientras tanto, frente a las cámaras, los periodistas repasaban su legado con una mezcla de respeto y controversia. Porque Felipe Calderón no fue un político más. Fue el símbolo de una era marcada por la guerra, la esperanza y el dolor. Las luces de la ciudad seguían encendidas, pero México parecía en pausa. En las calles de Morelia, su tierra natal, la gente recordaba al joven que alguna vez soñó con transformar el país. Era un hombre recto, decía una vecina con voz quebrada. Pero el poder cambia a todos. Y el poder también cobra su precio. En los últimos meses, su estado de salud había sido tema de rumores. Se hablaba de un cansancio físico, de una profunda melancolía. Aquellos que lo conocieron más de cerca decían que se había encerrado en sí mismo, viviendo con una discreción casi monástica, lejos de los reflectores que alguna vez lo acompañaron cada día. Vivía con sus recuerdos, comentó un ex colaborador, y a veces los recuerdos pesan más que cualquier enemigo. Los medios internacionales se sumaron rápidamente: El País, BBC Mundo, CNN, en español. Todos coincidían en algo: su nombre quedará grabado en la historia mexicana no solo por sus logros, sino por las heridas que nunca sanaron. Las imágenes de su mandato volvieron a circular, las conferencias de prensa, las operaciones militares, los funerales de soldados. Cada fotografía parecía hablar de un hombre atrapado entre el deber y la tragedia. En las horas previas, Calderón había recibido una llamada de un viejo amigo político. Nadie sabe con certeza qué se dijo, pero esa llamada, según fuentes cercanas, fue profundamente emotiva. Tal vez fue una despedida, o tal vez un intento final de reconciliarse con un pasado que lo perseguía sin descanso. Afuera, los periodistas esperaban una declaración de su familia. La esposa de Calderón, Margarita Zavala, permanecía en silencio. Solo se filtró un breve mensaje en redes sociales. Pido respeto y oración en este momento tan difícil. Gracias por su cariño. Ese tuit bastó para que miles de mexicanos se unieran en un mismo sentimiento: nostalgia, tristeza, incredulidad. Las horas siguientes serían decisivas para comprender el alcance de esta noticia. Pero más allá de la política, más allá de la controversia, quedaba la figura de un hombre que lo dio todo por su país y que ahora descansaba lejos de la tierra que tanto amó. Mientras la cámara de televisión se alejaba lentamente del edificio iluminado, una frase comenzó a circular en redes. Felipe Calderón. El hombre y pues hombre, que quiso limpiar a México del miedo, terminó atrapado en el suyo. Y quizás en esa frase se escondía toda la verdad. Cuando Felipe Calderón dejó el poder en 2012,
Lo hizo con la esperanza de encontrar descanso después de 6 años de guerra, decisiones difíciles y noches sin sueño. Pero pronto descubriría que lejos de la presidencia, lo que le esperaba no era la paz, sino un silencio más pesado que cualquier batalla. Los primeros meses fueron confusos. México seguía dividido. Algunos lo consideraban un héroe por haber enfrentado al crimen organizado con valentía. Otros lo culpaban por los miles de muertos que dejó su guerra contra el narcotráfico. Calderón trató de mantenerse activo: conferencias en universidades, entrevistas internacionales, proyectos con fundaciones. Sonreía en público, pero detrás de esa sonrisa se escondía un cansancio profundo. Era el cansancio de alguien que, aun habiendo hecho lo que creyó correcto, no encontraba comprensión en nadie. Su vida personal también empezó a cambiar. Margarita Zavala, su esposa, continuó con sus propios proyectos políticos, y sus hijos se alejaron poco a poco del foco mediático. En casa, el silencio reemplazó las discusiones y el bullicio de la vida presidencial. Calderón pasaba largas horas frente a documentos antiguos, mirando fotografías de su mandato, como si buscara entender en qué momento la historia se torció. A veces caminaba solo por las calles de Madrid con una gorra baja y un abrigo oscuro, intentando pasar desapercibido. Los periodistas mexicanos que lo encontraban en conferencias decían que parecía más delgado, más serio, pero también más libre. Sin embargo, esa libertad venía acompañada de un peso invisible, el juicio de la historia, que nunca deja de hablar. En las noches, cuando el ruido de la ciudad se desvanecía, solía escribir en un cuaderno. «No hay victoria sin cicatrices», anotó una vez, según reveló un allegado. En otra página escribió: «Los muertos no me dejan dormir». Nadie sabe si esas frases eran confesiones o intentos de perdonarse a sí mismo, pero mostraban algo que pocos imaginaron: el hombre que alguna vez dirigió a todo un país, ahora luchaba contra su propio pasado. Algunos excolaboradores intentaron convencerlo de regresar a la vida pública. Le propusieron liderar movimientos, crear un partido nuevo o dar conferencias sobre liderazgo. Calderón dudó. Ya no tenía la misma energía ni la misma fe. Decía que el poder era una trampa, que los aplausos se apagan más rápido de lo que uno imagina. Cuando dejas de ser presidente, te das cuenta de quién realmente te quería y quién solo te necesitaba, comentó una vez con voz apagada. Con el paso de los años, su figura fue desapareciendo de los medios. Mientras nuevos gobiernos llegaban y partían, él se hundía en un anonimato extraño, ni olvidado del todo, ni recordado con cariño. Algunos programas lo mencionaban solo para debatir su legado, y las redes lo usaban como símbolo de una época turbulenta. Pero Calderón ya no respondía. Había decidido callar. Su vida, una vez rodeada de escoltas, ministros y cámaras, se redujo a rutinas simples: leer, caminar y mirar por la ventana. En su pequeño apartamento europeo, el eco del pasado lo visitaba cada día. Recordaba los rostros de los soldados caídos, las madres llorando, los discursos interrumpidos por explosiones lejanas. Sabía que había actuado con intención de proteger, pero también comprendía que el dolor causado no se borra con palabras. Así vivió sus últimos años, entre la nostalgia y el arrepentimiento, entre la memoria de lo que fue y la soledad de lo que quedaba. Y aunque seguía hablando de México con orgullo en su voz, ya no había fuego, solo una melancolía serena. Porque entendió demasiado tarde que ningún presidente se retira realmente del campo de batalla, solo cambia de guerra. La guerra que Felipe Calderón declaró en 2006 nunca terminó. Solo cambió de rostro, de escenario y de víctimas. Aunque había dejado el poder hacía años, el eco de aquella decisión lo seguía a todas partes. Cada vez que una noticia hablaba de violencia en México, su nombre volvía a aparecer como una sombra inevitable, recordándole que su legado estaba marcado por la sangre y la incertidumbre. Durante su mandato, Calderón había prometido recuperar el país de las manos del narcotráfico. Y lo hizo con una determinación que asombró al mundo: miles de soldados en las calles, operativos simultáneos, capturas históricas. Pero también llegaron los excesos, las desapariciones, los errores trágicos. En su mente esa guerra seguía abierta.
Cada vez que miraba el mapa de México veía los lugares donde había enviado tropas, los pueblos, donde las balas habían sustituido a las palabras. En sus noches de insomnio, las imágenes regresaban una y otra vez. Los funerales de soldados, los gritos de las madres, las cifras que se multiplicaban como heridas imposibles de cerrar. Sabía que había actuado por convicción, pero la línea entre el deber y la culpa se volvió borrosa. Lo que un día fue orgullo con el tiempo se transformó en remordimiento. En entrevistas ocasionales, Calderón intentaba justificar su guerra. Decía que no había tenido opción, que el país estaba sitiado por el miedo y que cualquier otro presidente habría hecho lo mismo. Pero su voz ya no sonaba firme. Era la voz de alguien que, aun queriendo creer en su causa, había empezado a dudar de sí mismo. ¿Valió la pena?, le preguntaron una vez. Guardó silencio. Luego respondió casi en un susurro: no lo sé. Mientras tanto, las nuevas generaciones de mexicanos crecían escuchando historias de ese conflicto interminable. Algunos lo consideraban valiente, otros lo señalaban como responsable de un ciclo de violencia que aún hoy sigue devorando vidas. Los periodistas hablaban del fantasma de Calderón, una metáfora que resumía su presencia constante en el imaginario nacional, un líder ausente que todavía influía sin quererlo en el destino del país. En Madrid ese fantasma también lo acompañaba. En los cafés, cuando hojeaba los periódicos mexicanos, encontraba su nombre en columnas de opinión, en libros, en debates televisivos. A veces sonreía con resignación. Otras veces simplemente cerraba el diario y miraba por la ventana como si quisiera escapar de sí mismo. Es difícil vivir con decisiones que no puedes deshacer, confesó en una conversación privada con un antiguo asesor. Cada firma que estampé, cada orden que di, todas pesan igual cuando apagas la luz. El pasado también le trajo consecuencias legales. Varios exfuncionarios de su gobierno fueron investigados por corrupción y vínculos con el crimen organizado. Aunque Calderón nunca fue formalmente acusado, el escándalo lo salpicó. Los medios hablaron de traiciones dentro de su propio gabinete, de pactos rotos, de secretos nunca revelados. Aquello lo hirió profundamente. No solo porque manchaba su nombre, sino porque confirmaba lo que más temía, que tal vez su guerra había estado condenada desde el principio. Con el paso del tiempo, su salud empezó a deteriorarse. Los médicos le recomendaron descanso, pero su mente no descansaba. Decía que todavía escuchaba los helicópteros, las radios de campaña, las sirenas. Era como si la guerra siguiera viva dentro de él, alimentándose de su memoria. No luché solo contra el narco, dijo una vez, también contra mí mismo. A pesar de todo, Calderón nunca renegó completamente de su decisión. Sostenía que México necesitaba valentía, aunque esa valentía tuviera un costo insoportable. Pero en los últimos años, su tono cambió, ya no hablaba de victorias, sino de heridas que el país debía aprender a cerrar. Yo encendí una llama, dijo, pero otros tienen que decidir si la apagan o la dejan consumirnos. Esa frase, pronunciada con voz cansada, lo definía. Un hombre atrapado entre el héroe que quiso ser y el símbolo que se volvió. Un hombre que aún lejos de su patria seguía peleando una guerra sin fin, la que se libra en el alma cuando el pasado no te deja dormir. Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia de México en diciembre de 2006, su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y determinación. Había ganado una de las elecciones más controvertidas en la historia reciente del país, con una diferencia mínima que dividió a la nación. Pero él no dudó en su discurso inaugural. Prometió devolverle la seguridad a México y recuperar la confianza perdida. Nadie imaginaba que esa promesa lo convertiría con el tiempo en una figura tan admirada como temida. Desde los primeros días, Calderón mostró una energía inquebrantable. Dormía poco, hablaba con firmeza y creía profundamente en el deber moral de enfrentar al crimen organizado. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras calles, dijo en uno de sus primeros discursos frente a un ejército formado y listo para entrar en acción. Esa frase marcaría el tono de todo su sexenio. Fue entonces cuando nació su apodo, el presidente de mano dura, o como muchos lo llamaron más tarde, el presidente de acero.
Las imágenes de Calderón vistiendo una chaqueta militar y saludando a soldados recorrieron el mundo. Su gobierno lanzó operativos masivos en todo el país, especialmente en estados dominados por los cárteles. Durante meses, la televisión mostraba capturas espectaculares con convoyes del ejército helicópteros, sobrevolando ciudades. Para algunos, era un símbolo de valentía. Para otros, el comienzo de una pesadilla. En sus reuniones privadas, Calderón hablaba con frialdad táctica, analizando mapas, nombres, estructuras criminales. Pero también se le veía agotado. Sabía que estaba abriendo una puerta que sería difícil cerrar. Algunos asesores le advirtieron: presidente, esta guerra no se gana solo con balas. Él respondía con una frase que se volvería legendaria: tampoco se gana con miedo. Durante su mandato enfrentó críticas constantes incluso de sus aliados. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos del ejército, los opositores lo acusaron de autoritarismo y los medios lo retrataban como un hombre obsesionado con demostrar fuerza. Sin embargo, Calderón mantenía una fe casi religiosa en su misión. En entrevistas internacionales repetía: estoy dispuesto a cargar con las consecuencias, pero no a quedarme de brazos cruzados. A pesar de las tormentas políticas, hubo momentos de reconocimiento. En foros globales, líderes extranjeros lo elogiaban por su determinación. Estados Unidos reforzó su cooperación militar con México y durante un tiempo la popularidad de Calderón subió. Su figura se volvió la de un comandante más que la de un político. Los ciudadanos cansados del miedo lo veían como el único capaz de enfrentar a los monstruos que el Boza había engendrado. Pero el costo era alto. Cada victoria militar traía consigo nuevas pérdidas civiles. Cada cartel desmantelado daba paso a otros más violentos. Calderón lo sabía, pero seguía adelante. Había apostado todo: su imagen, su carrera, su paz interior. Un ministro cercano a él contó años después: Felipe no gobernaba con cálculo político, sino con fuego en el alma. No soportaba la idea de fallarle a México. En el 5º año de su mandato, el desgaste ya era evidente. El rostro endurecido, las ojeras marcadas, las sonrisas cada vez más escasas. En los eventos públicos, su voz sonaba más grave, como si cada palabra le pesara. La guerra se había convertido en una sombra que lo seguía incluso en los momentos de gloria. Aún así, en su último discurso como presidente, Calderón habló con orgullo. Podrán juzgarme, podrán criticarme, pero nadie podrá decir que me rendí. Aquella frase arrancó aplausos de pie y lágrimas de sus seguidores. Era la confesión de un hombre que había dado todo, incluso su tranquilidad, por una causa que consideraba justa. Cuando dejó el poder, la historia aún no había decidido si era un héroe o un villano. Pero una cosa era cierta: ningún mexicano quedó indiferente ante su paso. Felipe Calderón se convirtió en un símbolo, en un punto de inflexión de la historia reciente. Un hombre que creyó que la fuerza podía salvar a un país, sin imaginar que esa misma fuerza lo dejaría solo, rodeado de ecos que jamás se apagarían. El final de la historia de Felipe Calderón no llegó con aplausos ni con discursos oficiales, sino con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Años después de haber dejado el poder, su nombre ya no llenaba titulares, pero seguía siendo un eco persistente en la memoria colectiva de México. Cuando la noticia de su partida se confirmó, el país quedó dividido entre el respeto y el reproche, entre la nostalgia y el alivio. En las calles algunos colocaron flores frente a su retrato. Otros simplemente pasaron de largo, cansados de una época que todavía sangraba. Pero más allá de las opiniones había un sentimiento compartido, el de estar despidiendo a un hombre que encarnó las contradicciones de todo un pueblo. Un líder valiente y terco, amado y odiado, cuya vida se convirtió en una lección amarga sobre el poder y sus consecuencias. Sus últimos años fueron discretos. En Madrid, donde residía, se le veía caminando solo por los parques, a veces con un libro en la mano, otras con la mirada perdida. Había dejado de conceder entrevistas y rechazaba invitaciones a conferencias. Parecía vivir en una especie de retiro voluntario dedicado solo a pensar y escribir. En sus apuntes, según contó un amigo cercano, dejó una frase que resumía todo:
Hice lo que creí correcto, pero no siempre lo correcto es lo justo. Esa confesión escrita con letra temblorosa mostraba que Calderón no murió siendo el mismo hombre que gobernó México. La guerra que libró hacia afuera había terminado, pero la interna nunca cesó. En los últimos días sus conversaciones eran más espirituales que políticas. Hablaba de la fe del perdón, del sentido del sacrificio. Quizás buscaba reconciliarse consigo mismo, con su país, o con las sombras que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Su muerte tranquila, sin escándalos, sin cámaras, contrastó con la intensidad de su vida. No hubo multitudes ni funerales de Estado, solo un pequeño servicio con familiares y algunos amigos que todavía lo defendían con ternura. Entre ellos, su esposa Margarita, quien en silencio colocó sobre el ataúd una bandera mexicana doblada. No dijo una palabra, pero en sus ojos se reflejaba todo amor, dolor y una resignación que solo quienes vivieron junto a un político saben entender. Mientras tanto, en México los noticieros repasaban su legado. Los números, las cifras, las imágenes de la guerra. Pero también surgieron voces jóvenes, aquellos que eran niños cuando él fue presidente, reflexionando sobre lo que su historia significaba para su generación. Nos enseñó que el valor no siempre trae paz. Escribió una estudiante en redes sociales, y que a veces el amor por el país puede destruirte si olvidas amarte a ti mismo. Quizás esa fue la verdadera tragedia de Felipe Calderón, haber amado tanto a su patria, que terminó perdiéndose en ella. Fue un hombre que quiso salvar a su pueblo del miedo, pero no supo salvarse de sí mismo. Su caída no fue la de un corrupto, ni la de un cobarde, sino la de alguien que se enfrentó a fuerzas más grandes que él, y pagó el precio. El tiempo, con su manera lenta pero implacable, irá borrando los juicios y las pasiones. Pero quedará algo imposible de olvidar: la historia de un presidente que quiso ser soldado de un hombre que confundió la fuerza con la salvación. Y en esa historia México encontrará no solo una advertencia, sino también un espejo. Porque cada país tiene su Calderón, ese líder que promete protegernos, pero que también nos recuerda que el poder sin compasión siempre termina en soledad. A veces, las historias más tristes no terminan con un golpe, sino con un suspiro. La vida de Felipe Calderón fue eso, un largo suspiro entre la gloria y la culpa, entre el deseo de cambiar un país y el peso de no haber podido hacerlo como soñó. Su historia no pertenece solo a los libros de política, sino al corazón humano, al dilema eterno entre el deber y la redención. Mientras escuchamos su nombre por última vez, tal vez sea justo dejar de juzgar y empezar a comprender. Nadie que haya amado intensamente a su tierra puede escapar ileso. Nadie que haya tenido poder sale sin heridas. Calderón fue, como tantos otros, un reflejo de lo que somos: fuertes por fuera, pero vulnerables por dentro. ¿Y tú que estás viendo este video? ¿Cuántas veces has sentido que haces lo correcto aunque el mundo no lo entienda? ¿Cuántas veces has tenido que ser fuerte cuando lo único que querías era descansar? La historia de Felipe Calderón nos recuerda que el valor no siempre brilla. A veces se esconde detrás del silencio, detrás de una mirada cansada, detrás de un adiós. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha conmovido, te invito a reflexionar, a compartirla y a seguir explorando con nosotros las vidas que marcaron una época, las historias que nos hacen mirar dentro de nosotros mismos. Suscríbete, porque cada semana contamos una nueva historia. Una historia real, profunda, humana, que tal vez cambie la forma en que miras el mundo. Hasta pronto. Y que la memoria de los que lo dieron todo por su país nunca se apague.